Entonces aquí tenemos obviamente una situación compleja de cómo es la relación entre la oferta de transporte público y de la generación de vivienda. En la alta mezcla de opciones, la pandemia nos deja otra lección. Aquí son datos de Google. Ustedes pueden consultar estos datos también para Bucaramanga. Uno puede consultar en Google Mobility COVID-19 estos datos. Vean ustedes que para el 2020, en febrero, teníamos un alto número de viajes a diferentes destinos como comercio, zonas de empleo o transporte masivo. Entra la cuarentena y la pandemia en marzo y todos los viajes se disminuyen a tal punto que tenemos un cambio negativo, es decir, la gente deja de viajar, deja de visitar estos lugares y tenemos solamente 2 casos en los que se ve algo muy interesante y es que todo lo que es comercio local y farmacias aumenta. Por lo tanto, lo que la pandemia nos está diciendo es necesitamos ofertar más servicios a nivel local para que la población pueda acceder a ellos caminando, porque durante restricciones tan duras como las del COVID, esos son los únicos destinos en donde la gente mostró que había aumento en los viajes con datos de Google que podemos consultar en Internet. Bueno, y otro tema que es supremamente interesante es el de esta encuesta que se presentó como parte del informe de calidad de vida de Bogotá, ¿cómo vamos? Se muestra un cambio entre marzo de 2020 y noviembre de 2020 de la población encuestada frente al modo de transporte que utilizaban. Y vean ustedes que en 22% reportaron Transmilenio, pero muchos de estos migran a lo que se conoce hoy en día como el teletrabajo. Teletrabajo era 3% en marzo de 2020 y aquí ya es un 31%. Aquí tenemos gente que tenía bicicleta propia y migra al teletrabajo. Perdón, el automóvil particular 17%, aumenta el 23% el automóvil particular y un porcentaje bastante importante migra al teletrabajo. Entonces vean ustedes que la bicicleta propia, aunque descienda a 17%, sigue siendo alto. Los viajes a pie aumentan un poco. La gente empieza a buscar más movilidad individual y el teletrabajo aumenta significativamente. En cuanto a captura de valor, es importante tener en cuenta que la ciudad de Hong Kong ha hecho un desarrollo importante de desarrollo inmobiliario para generar rentas que les permitan financiar la operación del sistema. Es como si en Bucaramanga tuviéramos el operador del sistema de transporte masivo se vuelva un desarrollador de suelo. Eso es lo que ocurre en Hong Kong. Ellos desarrollan suelo, desarrollan edificaciones y empiezan a recibir rentas de alquiler por sitios comerciales, residenciales o publicidad que hace parte, digamos, del ingreso que le permite una sostenibilidad al sistema. Entonces vemos que esto es viable, sobre todo cuando vemos que los sistemas de transporte público masivo en el país han tenido un descenso muy importante en el número de usuarios, lo hemos visto en todas las ciudades de Colombia, y eso pues claramente nos lleva a decir la única fuente de financiación de los sistemas para que sean sostenibles, pues no debería ser únicamente la tarifa. Aquí vemos un cambio interesante también de los casos del COVID y lo que nos deja la pandemia, y es, la pandemia nos dice que tenemos un cambio importantísimo en el número de pasajeros semanales en el SITP, que ya aquí mezcla troncal y zonal. Pasamos de más de 20 millones de pasajeros semanales a menos de 5 millones, pero vean ustedes que en la medida que iban aumentando los casos de COVID, descendía el número de pasajeros. Es decir, que en la medida que se daban los picos de la pandemia, y este aquí último, abril-mayo de 2021, pues también con la influencia del paro nacional, nos lleva a entender que la gente de alguna forma empezó a evitar el transporte público tiene que adaptarse para brindar una mayor seguridad a los usuarios, para que la gente no sienta que se va a contagiar de COVID en el sistema, y de alguna manera pues la dinámica nos enseña que la población está empezando a buscar modos más individuales o de pronto de movilidad compartida para evitar el contagio. El siguiente tema tiene que ver con creación de lugares. Aquí solamente para ilustrarles que en el caso de Bogotá y Quito, tenemos zonas en azul servidas por transporte público masivo y zonas en color naranja en donde no hay transporte público masivo, y lo que se observa es que el transporte público masivo atrae mucho desarrollo inmobiliario. El área construida entre 2001 y 2010 cambia significativamente en zonas de Bogotá que son como la calle 100 en Autopista Norte, o también en la de Portal del Norte, y en los portales en general,
se ve un cambio muy importante en el número de metros cuadrados construidos. Esto lo que nos está diciendo es que el sector privado se acerca a las inversiones de transporte público masivo. Es rentable desarrollar suelo cerca de las estaciones. Aquí tenemos otro estudio comparando Bogotá y Quito, zonas servidas por transporte masivo y zonas que son de control, que no tienen todavía transporte masivo. Hoy en día la avenida 68 de Bogotá está en obra para tener ese corredor de transporte masivo. Y lo que se ve es que en zonas muy consolidadas como la avenida Caracas, el cambio en área construida no es muy fuerte, sencillamente porque las áreas de oportunidad no son muy buenas, mientras que en el caso de la autopista norte ustedes pueden ver que aquí hubo un aumento muy importante en el año 2005 a 2006, y en general la autopista norte ha observado un desarrollo importante de suelo, más metros cuadrados construidos sobre todo para oficinas y comercio y para vivienda a 1 o 2, 3 cuadras de la trocal. ¿Qué nos dice la pandemia? La pandemia nos dice también que hay una nueva forma de crear y generar lugares, que es a través del cambio del que hablábamos hace un momento, y es, se cambia el número de carriles para generar más carriles para peatones y usuarios de bicicletas, se peatonalizan vías y se generan espacios para bicicletas compartidas. Esta es una base de datos que ha generado una colega y amiga que se llama Tabcoms, en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, y este es el enlace donde ustedes pueden consultar esta base de datos que es dinámica y que se va alimentando cada día más con todas las medidas que se han implementado por el COVID para que el espacio urbano sea más sostenible. Aquí se puede ver los efectos de la pandemia en la movilidad en Bogotá. Vean ustedes que el corredor oriental albergaba una alta demanda de usuarios que sabemos que llegan al corredor oriental de Bogotá por la atracción que tiene esa zona de la ciudad y la alta generación de viajes en los portales del sistema Transmilenio. Para abril de 2020 prácticamente la gente no se estaba moviendo. Vean ustedes cómo cambia el número de pasajeros en las estaciones. Y para agosto de 2020 se empieza a ver que en algunos portales hay un poco de aumento en el número de pasajeros. Esto cambia radicalmente en 2021, donde vemos que parcialmente los portales, esto es para abril de 2021 y junio de 2021, los portales vuelven a tener un poco de protagonismo, Portal del Sur, por ejemplo, y algunos sectores como la calle 100 empiezan a tener un aumento de pasajeros que es importante. Entonces, la pandemia nos deja una lección y es que se pueden crear y generar lugares a partir de aprovechar un espacio urbano que ya tenemos disponible, lo único que hay que hacer es redistribuirlo. Este es el caso emblemático de la carrera séptima en Bogotá con las ciclovías COVID, y el de la calle 13, que yo me imagino que ustedes habrán leído en prensa, fueron bastante controversiales y todavía siguen bajo la controversia a raíz del cambio de la distribución del espacio urbano para los usuarios. Y cierro con el quinto punto, el tema de Curitiba. Aquí está el sistema trinario, donde está el corredor de transporte público masivo, un aumento de densidad en la medida que nos acercamos a ese corredor. Aquí se puede ver el mapa de densidad de Curitiba según datos del censo. ¿Y cómo resolver esa tensión entre nodo y lugar? Pues buscar que los sistemas de transporte público masivo tengan un desarrollo amable, esto es el portal de la 80, para el peatón, que tengan ciclo, infraestructura, y que de alguna forma se vuelvan lugares interesantes de destino. Eso es un tema importante. Ese centro comercial que está al lado del portal de la 80, pues no fue fruto de una coordinación con el sector público, pero pues claramente está generando un nodo de actividad que logra desconcentrar o descentralizar un poco las actividades en la ciudad. Y pues la pandemia nos ha enseñado que las intersecciones viales las podemos peatonalizar, podemos dar clases en la calle y darle un nuevo uso a las vías, podemos generar espacios para disfrutar un almuerzo o una cena al aire libre. Son lecciones que nos deja la pandemia, y esa tensión entre nodo y lugar se resuelve a través de la accesibilidad. Cuando ustedes ven la gráfica de la derecha, una estación de transporte público masivo como la que estoy señalando, pues nos va a reducir el tiempo de viaje al destino más lejos, pero en accesibilidad local, ustedes pueden ver aquí que las isocronas nos están indicando que la medida que uno está más cerca de la estación, puede esperar una mayor cantidad de usuarios y actividades y comercio, y en la medida en que uno se aleja puede ser un entorno un poco más residencial, pero eso no quiere decir que tenga que ser únicamente de un solo uso, sino que puede haber diversidad. Como ya lo hablaba yo con el tema de la pandemia, es muy importante tener perdón, acceso a comercio cerca de las zonas de residencia, pero todo ese comercio local.
El impacto del transporte público masivo, pues aquí hay una información que tenemos para el informe de calidad de vida de Bogotá, ¿cómo vamos? Pues cada inversión en transporte público masivo tiene un impacto en la forma y en la espacialidad, que se puede ver en esta imagen que hicimos con base en la literatura. Acá están todos los casos de ciudades a nivel mundial en donde sistemas tipo metro han impactado en precios la estructura espacial urbana, y se sabe que el beneficio de accesibilidad lleva a que la gente cambie la expectativa de un cobro de, digamos, arriendo, alquileres o venta de inmuebles. Entonces, voy a pasar rápidamente a hablar en unos 10 minutos tema de DOT y cambio climático, que es el otro ODS del que yo quería hablar para cerrar la presentación. Entonces, para hablar de DOT y cambio climático, voy a enfocarme en el caso de Pereira y el área metropolitana de Pereira, en un estudio que hicimos, en el cual tuve la oportunidad de participar con los colegas de GSD más y de la CAF, para entender cómo el desarrollo orientado al transporte podía incidir en temas de cambio climático. Que ustedes pueden ver el mapa de Pereira, Dos Quebradas, de Santa Rosa de Cabal, que es el área metropolitana de Centro Occidente, y ustedes pueden ver en color naranja cómo hay nuevos desarrollos en periferia, es decir, se está expandiendo el área metropolitana. Eso es un tema evidente. Estos son datos que logramos sacar del Atlas de Expansión Urbana de Planeación Nacional. Ahora, cuando uno mira esa expansión y mira lo que implica eso viajes en modos privados, pues lo que estamos viendo es que la ciudad está teniendo en cuenta que en el suelo de expansión, que es todo este, hay uno que ya está licenciado, otro que está por licenciarse, otro que está por renovación. Es decir, toda el área disponible que hay, se está pensando en construir 57.883 viviendas. Y hay una demanda de más o menos 32.000 viviendas. Es decir, hay una gran oferta de suelo frente a la demanda esperada, pero lo que llama la atención es que el foco está en la expansión. Si se enfoca la ciudad y el área metropolitana en la expansión, eso nos lleva a que van a aumentar los viajes en motocicleta y en vehículos privados a 2030. Estamos hablando de un aumento muy importante en millones de kilómetros viajados en modos privados, y eso pues nos lleva a una ciudad que no es tan sostenible. Eso es, digamos, parte del estudio que hicimos para entender cómo la expansión va a impactar y cómo evitar ese escenario. Ustedes pueden ver aquí en esta gráfica, por ejemplo, porcentaje de viajes en automóvil y en motocicleta por sectores de la ciudad del área metropolitana. Y vean ustedes que el centro de Pereira es el que más atrae viajes en modos privados, con otros nodos de actividad que también son muy importantes, que se volvieron, digamos, el foco de atención para nuestro estudio, porque lo que queríamos era ver cómo se puede reducir esta necesidad de viajes hacia esos centros a través de una estrategia de desarrollo orientada al transporte. En el caso de Pereira, su área metropolitana, también indagamos la demanda de pasajeros en el sistema Megabús, que es un sistema muy parecido al que tiene Bucaramanga, y al sistema Transmilenio Bogotá, que se conoce como BRT. Vean ustedes que aquí el intercambiador Cuba es un sector muy importante de atracción de viajes. Aquí hay otras estaciones en Dos Quebradas que también lo son, pero claramente el centro de la ciudad es el que más concentra y atrae viajes y pasajeros al día en la región. Entonces lo que hicimos fue revisar un poco qué pasaba en términos de gases de efecto invernadero, como también en temas de material particulado. Lo que se observa es que las emisiones de gases de efecto invernadero van a aumentar significativamente, y sabemos que en Bogotá y Medellín se han implementado medidas de emergencia en el año 2019 debido a la mala calidad del aire. Eso también, digamos, nos lleva a entender que el material particulado que se está observando para el caso de Pereira es un tema o un escenario de aumento. El escenario tendencial indica que en todos los indicadores van a aumentar, y eso está fuertemente relacionado con esa expansión urbana. Cuando miramos la densificación del centro de Pereira, ustedes pueden ver aquí que tenemos poco aprovechamiento del suelo en el centro de la ciudad, tenemos construcciones de muy baja densidad, y eso pues claramente demuestra que tal vez la fragmentación de la propiedad y la dificultad de promover una renovación urbana ha dificultado que la ciudad pueda promover y aprovechar un poco más las densidades en zonas que están muy bien servidas por transporte público masivo. Lo que hicimos fue identificar zonas donde se podría uno concentrar para promover proyectos piloto de desarrollo orientado al transporte. Encontramos que Cuba es un intercambiador con un mercado emergente que se puede promover más adelante, y mientras tanto, en el corto plazo,
El centro de Pereira sería el foco de atención para promover más renovación urbana, un poco más de densificación, y en el largo plazo que otros sectores del centro de Pereira pudieran densificarse. El caso de Dos Quebradas es, digamos, un caso de un mercado estático donde no veamos mucha actividad. Que hay algunas imágenes de lo que sería de pronto la posibilidad de renovar el centro de la ciudad de Pereira. Para el caso de este estudio, se planteó como prioridad en la zona del Parque La Paz, este sector de la ciudad de Pereira, que está al lado de Ciudad Victoria. Este es el centro de la ciudad que está muy bien servido por transporte masivo. La ciudad ya adquirió aquí un suelo para hacer un parque que se conoce como el Parque La Paz. Y lo que pensábamos es que uno podría aprovechar estas manzanas para densificar y aprovechar esas zonas y de esa manera llevar más vivienda al centro de la ciudad en vez de llevarla a la expansión urbana. Aquí se puede ver el caso del cable aéreo de la ciudad de Pereira, que acaba de salir en operación recientemente. La estación está más o menos acá. Aquí pensábamos que había una oportunidad frente a la estación del cable aéreo, que además integra con el sistema del megabús, la posibilidad de generar un nodo nuevo de actividad, un lugar para vivir que evite la expansión. Y pues en la renovación urbana del centro de la ciudad nos imaginábamos la peatonalización de calles y también la generación de callejones que son tan importantes en la cultura del eje cafetero. Entonces, para cerrar, les quiero mostrar, digamos, cómo se hacen las estimaciones. Aquí está la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí vemos que la densificación, que está en color azul, tiene un papel muy importante, más o menos del 30%, de los miles de toneladas de CO2 que se pueden reducir o, digamos, generar, digamos, en cuanto a reducción del impacto que tendría la densificación. Entonces, la reducción es muy importante en términos de densificar. Aquí está todo lo que es peatonalizar y ciclorrutas en color naranja. Y pues la integración tarifaria de todos los nodos de transporte también ayudaría mucho. Gestión de la demanda es pequeño, gestión de la demanda es pico y placa. Entonces lo que quiero que vean es que la densificación tiene un efecto y un peso muy importante en lo que sería la reducción de gases de efecto invernadero. Otro de los ODS que es muy importante, que es el del tema del cambio climático, y por lo tanto formas urbanas más compactas nos podrían llevar a ese escenario. Entonces yo con eso cerraría para que tengamos unos 15 minutos de conversación, ya que yo tengo que dictar clase a las 9 de la mañana y no me puedo extender más allá de esa hora. Les agradezco mucho su tiempo y estaré atento a preguntas y comentarios. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor Eric, por su magistral presentación y la importancia, pues, de toda esta unión del desarrollo urbano, el transporte público, la movilidad activa, pues, obviamente que requieren nuestras ciudades. Sin embargo, como usted muy bien lo decía, hay un incremento en muchas de nuestras ciudades del uso del transporte público y la pandemia motivó aún más, perdón, el uso del transporte particular, ¿no? El del transporte privado como tal. Todo este uso del transporte privado pues genera un costo social al transporte como tal, que en últimas son externalidades negativas como la congestión, la polución, el ruido, la accidentalidad, que hoy en día pues pesa muchísimo alrededor del mundo y en nuestras ciudades. La pregunta iría es, ¿cómo fortalecer ese transporte público? ¿Sí? Si a través de tarifas, por ejemplo, aquí en el caso de Metrolínea, es un sistema endeudado, un sistema que ya las otras alternativas como el transporte informal empiezan a aparecer y a darle mucho más espacio y se va deteriorando el transporte público. ¿Cómo buscar fortalecerlo? ¿Sí? Y fortalecer también esa movilidad activa. Sí, muchas gracias por la pregunta. Pues yo lo que pienso es que parte de lo que nos ha costado mucho trabajo en Colombia entender a la hora de implementar transporte público masivo es el rol del desarrollo urbano. Yo pensaría que para lograr que sean más sostenibles los sistemas, y como lo demuestran los datos que les presentaba, en la medida que podamos desarrollar suelo alrededor de las inversiones y concebir los proyectos de transporte masivo como proyectos de desarrollo urbano, pues vamos a lograr concentrar la demanda.
y de alguna manera eso va a generar una relación virtuosa entre mayor número de población servida por transporte masivo y dos, esa población está bien servida por ese sistema, de manera que la mayor concentración de desarrollo alrededor de los sistemas también permite una oportunidad de capturar valor y de generar, digamos, una dinámica en donde simplemente por el valor del impuesto predial se podría recuperar parte de la inversión. Y yo estoy convencido que en Colombia el hecho de que el impuesto predial sea un tributo importante que logran recaudar las ciudades grandes del país, por esa vía podríamos buscar una fuente de resolver un poco ese vacío que hay de financiación de los sistemas. Yo creo que hay que entender un tema de desarrollo urbano, ¿no? Un tema de cómo se conciben los sistemas de transporte público masivo como proyectos de desarrollo urbano. El otro sí ya es un tema mucho más complejo en términos de complementar todo esto con medidas, por ejemplo, de gestión de la demanda, que para las personas que usan vehículo particular sea más costoso usar el vehículo y el transporte público masivo sea la alternativa real de calidad para los usuarios. Entonces yo creería que tendría que haber una medida, una manera de entender esto a través de varias estrategias. Pero yo creo y estoy convencido, y de hecho ustedes lo han visto en Bucaramanga, al lado de Metrolínea hay, hay estaciones en donde hay procesos de densificación que se han dado o desarrollo de suelo que se ha dado en cerca de los portales, que no son, digamos, fortuitos, sino que son resultado de que la inversión en transporte masivo mejora la accesibilidad y de manera que hay un tema a abordar que es muy importante. Hay una pregunta aquí en el chat también, la que me están diciendo que en una ciudad de provincia como Bucaramanga, ¿qué estrategia propone para hacer un metro financieramente sostenible? Pues yo creo que primero, pues Bucaramanga como área metropolitana y muy parecido al caso de Pereira, yo creo que deben entender ustedes primero hacia dónde está el desarrollo urbano, hacia dónde está el crecimiento y la mayor demanda y la mayor oferta de vivienda en la zona metropolitana, y a partir de eso tratar de buscar la manera en que el transporte público efectivamente esté completamente integrado en toda la región y que no pase cosas como lo que ocurre en Pereira, que es el hecho de hacer intercambio modal implica un mayor costo para el usuario y también pues de alguna manera que ustedes pudieran aprovechar zonas donde pudieran densificar y evitar la expansión, que obviamente la expansión los va a llevar a tener que generar más infraestructura para otros modos de transporte menos sostenibles. Entonces yo pensaría eso, fortalecer lo que tienen y garantizar que el sistema esté concebido como una estrategia también de desarrollo urbano y de captura de valor, como lo estábamos viendo con los ejemplos a nivel internacional. Muchas gracias, doctor Eric. Bueno, en el público, otra pregunta respecto al tema de emisiones. El transporte por carretera, pues es uno de los grandes contaminantes y producción sobre todo de gases de efecto invernadero. La tendencia hacia el tema de buscar energías más amigables, como el tema eléctrico, hidrógeno, aún creo que nos cuesta, ¿no? No sé usted qué opinión tiene al respecto. Yo creo que los beneficios de la movilidad que reduce emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, movilidad sostenible, además, con combustibles que no sean fósiles, pues claramente es el camino a seguir, es lo que debemos buscar. Yo creo que ahí el tema, y aquí algunos colegas no sé si estarán de acuerdo, pero yo creo que el tema de transporte está muy concentrado a nivel nacional. El Ministerio de Transporte tiene básicamente el gran poder de cambiar incentivos, regular, reglamentar, y las ciudades no tienen tanta autonomía como la tienen con los planes de ordenamiento territorial. O sea, el sector transporte todavía es bastante centralista, eh, mientras que el de desarrollo urbano y los usos del suelo sí tienen una mayor autonomía. Los municipios tienen mayor autonomía a la hora de definir usos del suelo, un plan de ordenamiento territorial. Pero las ciudades, para poder avanzar en temas por ejemplo, movilidad eléctrica, modos más sostenibles, se requiere mucho del apoyo del gobierno nacional. Por lo tanto, yo creo que allí lo que se requiere es una estrategia coordinada con gobierno nacional para promover incentivos, para promover una regulación que facilite en las ciudades desarrollar estas propuestas
Y yo también creería que sería ideal que el gobierno nacional pudiera también apoyar el tema a través de fuentes de financiación para que las ciudades de pronto entraran a competir entre ellas por recursos que les permitieran promover soluciones en esa vía. Pero yo creo que todo el tema de movilidad que efectivamente reduzca emisiones y por una movilidad, pues, digamos, eléctrica, requiere muchísimo del impulso del gobierno nacional. Eso es una clara de la situación en el país. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Perfecto, doctor Eric. Hay una pregunta de Diana Carolina Torres. ¿Qué pasa cuando el transporte público no cumple con las normativas de emisiones? Sí, Diana, pues lo que ocurre en esos casos es que las autoridades tienen que tener mecanismos sobre todo de monitoreo y seguimiento. Claramente tenemos una regulación en el país en donde se ha buscado, por ejemplo, un reemplazo de flota, tanto en el transporte público como en el de carga. Hay incentivos para eso. Es un proceso lento, pero yo pensaría que eso se resuelve a través de mecanismos de monitoreo y seguimiento que no son fáciles de implementar, pero pues claramente estamos viendo, por ejemplo, en Bogotá, un cambio significativo en términos de generar una mayor flota de buses eléctricos y un compromiso que ha tenido Bogotá es mejorar la tecnología de los articulados y biarticulados en términos de reducir el número de emisiones que existen. Ahora, aquí hay un tema importante con la pregunta de Diana que quiero complementar y es, de todas maneras, tengan presente que es mucho mejor tener a 100 o 150 usuarios en un biarticulado de Transmilenio a que esos 150 usuarios vayan en motocicleta o en vehículos particulares. Entonces también hay que hacer una relación costo-beneficio en términos de número de pasajeros o de personas que se pueden mover en un modo u otro frente a las emisiones que tiene el vehículo en el que se desplaza. Bueno, aquí hay otra. Bueno, nos hablan aquí desde soporte técnico. El tema de la falta de integración del transporte en bicicleta versus Metrolínea, ¿no? Sí, sí, es que yo tuve la oportunidad de ser jurado de una tesis aquí del CIDER en la Universidad de los Andes que evalúa la estrategia de la bicicleta de Bucaramanga, por eso conozco el caso, y sé que uno de los grandes problemas que se tienen no solamente es el tema de integrar transporte masivo con bicicletas, por ejemplo, la oferta de biciparqueaderos en las estaciones en Bogotá no son pocas, hay buenos biciparqueaderos en los portales, pero son pocas las estaciones que tienen biciparqueaderos para integrar los modos, pero también está el tema de la conectividad, y eso le pasa mucho a Bogotá. De hecho, la pandemia llevó a que la ciudad pusiera maletines o estos jerseys que ustedes conocen en color naranja en los puentes vehiculares, porque las ciclorrutas en Bogotá no tienen buena conectividad. Llega un punto en el que se detiene la cicloinfraestructura y el biciusuario no puede continuar. La pandemia nos enseñó que se podía redistribuir el espacio de los puentes, pero todavía falta mucho por hacer. Entonces, claramente, uno de los grandes retos que hay es cómo lograr una buena conectividad de la infraestructura, de la cicloinfraestructura, para que las personas puedan realmente llegar a sus destinos finales sin tener, digamos, esos tropiezos. Y claramente el tema de la integración con las estaciones es muy importante. Perfecto, doctor Eric. Bueno, nos hace otra pregunta José Gutiérrez Triana, donde dice que el tránsito el tránsito de vehículos se restringe en los centros de ciudades urbanas. ¿Cómo implementar algo similar en Bogotá? ¿Habría un compromiso político real? Sí, esa es una muy buena pregunta, muchas gracias. Sí, en Europa hay cobros por congestión, primero se hizo eso. Londres y Estocolmo son las ciudades pioneras en esto. Se cobra por ingresar a zonas de alta congestión si uno va en vehículo particular. De hecho, en Londres se cobra automáticamente el vehículo al ingresar a la zona paga, perdón, tiene un registro, digamos, inalámbrico. Y luego se ha empezado a trabajar el tema de las zonas donde puede haber una alta concentración de emisiones de gases de efecto invernadero, y ese es el futuro. O sea, el futuro tiene que ser que de alguna manera los que están generando mayores emisiones de gases de efecto invernadero deban pagar por eso. Por lo tanto, ese cobro es
digamos, un elemento muy importante que requiere de un monitoreo y seguimiento muy milimétrico de la ciudad. Bogotá tiene pocas estaciones que miden la calidad del aire y eso no permite, digamos, una métrica que facilite saber cuáles son las zonas donde se podría implementar. Y yo creería que en la medida en que haya más infraestructura para la medición, los políticos y los tomadores de decisiones pues van a estar más tranquilos a la hora de tomar partido y promover la medida. En la medida en que tengamos más información sobre todo los indicadores, es mucho más fácil promover esas medidas y garantizar la voluntad política. Entonces, ese es el futuro. Saber que quienes contaminan más o generan mayor, digamos, efectos en la calidad del aire, pues deban pagar por eso un poco lo que estábamos conversando al inicio del tema de las externalidades, ¿no? Que genera el transporte. Bueno, una última pregunta, doctor Eric. Ya sabemos que tiene sus clases. ¿Qué oportunidades tendrían las instituciones de educación superior con esta agenda enfocada hacia los objetivos del desarrollo sostenible? ¿Cuáles serían esos lineamientos que podríamos apostarle desde las mismas universidades? Gracias por la pregunta. Pues yo pensaría que son tres. La primera es en docencia, y esto que ustedes están haciendo en la Universidad Industrial de Santander es muy valioso, y es que los estudiantes estén expuestos a estos temas, sean conscientes de ellos, y de esa forma ellos incluso después en sus trabajos de grado puedan eh, plantear soluciones al tema de los ODS. En investigación, yo pienso que se requiere de convocatorias, que las universidades empiecen a promover convocatorias con financiación, tal vez el gobierno nacional también lo podría hacer, para que se haga más investigación en temas de los ODS. Aquí en la Universidad de los Andes tenemos el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ha impulsado muchísimo el tema a nivel de Colombia y de Latinoamérica. Yo pensaría que en la medida en que haya convocatorias y que se puedan hacer alianzas entre profesores, investigadores y universidades, se podría mejorar muchísimo. Y pues la tercera sería el tema del servicio, ¿no? Digamos, cómo la universidad puede extender a través de las comunidades con las que trabaja una mejor comprensión de lo que implican los ODS para las comunidades que directamente trabajan o están vinculadas con el trabajo que desarrollan las universidades en el país. Pues muy amable, doctor Eric, por su presentación, la respuesta a las preguntas. Y por acá en Bucaramanga, pues bienvenido, ¿no? Entonces, puertas abiertas aquí en la Universidad Industrial de Santander. Y nuevamente, muchas gracias por su presentación. A ustedes muchísimas gracias y será un gusto visitarlos en un futuro no muy lejano en Claro que sí. Bucaramanga. Éxitos en Bueno, la sesión de hoy. muy amable, Gracias. muchas gracias. Buen día. Buen día. Doctor Carlos, buen día. Hola, buenos días. ¿Me escucha bien? Ah, sí, señor, ya está aquí. Bueno, pues primero pedirle disculpas, ¿no? Por esta situación de última hora. El doctor Pauli, pues por cruce de itinerarios, se aplaza, ¿no? Se aplaza su conferencia para mañana jueves de 2 a 3 de la tarde, pero contamos con el doctor Carlos Bernal Quintero, ¿no? Quien nos hará la ponencia sobre los principios de la economía azul frente a los objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, el profesor Carlos Bernal Quintero es director de Economía Azul en América Latina, administrador de empresas de la Universidad Externado de Colombia y especialista en el manejo de programas de capacitación y desarrollo gerencial. Es especializado en gerencia para el desarrollo sostenible y la economía azul. Fue miembro y presidente de la Cámara Junior para Colombia y vicepresidente internacional para Centroamérica, México y Panamá de la JCI.
Es responsable de la coordinación y ejecución de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico que adelanta SERI Foundation en América Latina. Ha sido director académico del Diplomado en Gerencia para el Desarrollo Sostenible SERI y actualmente es director del Instituto SERI para Latinoamérica. Ha sido conferencista del tema Economía Azul en diferentes congresos realizados en varios países del mundo. Entonces, bienvenido, profesor Carlos Bernal, pues aquí a la ciudad de Bucaramanga, así sea de manera remota. Bueno, pues muy buenos días a todos. Espero que me escuchan bien. Sí, Y señor, lo primero que estamos escuchando bien. perfecto. Primero que todo, pues expresarles de parte de Gunther el agradecimiento de poder haber aceptado el cambio de su charla de hoy para el día de mañana de 2 a 3 de la tarde. El hecho se dio porque en el día de ayer Gunther estaba visitando uno de los proyectos de mayor impacto en el mundo desarrollado por Economía Azul, que es el que se desarrolla en la isla del Hierro. Y justamente en este momento, por los asuntos de Gran Canaria y sus vuelos, coincide en que está volando desde las Islas Canarias hacia Europa, pero el compromiso está claro que mañana de 2 a 3 de la tarde Gunther estará con todos. Y pues me ha pedido entonces que haga un anticipo de sus planteamientos y de las bases del concepto de la economía azul. Y eso es lo que pretendo en este rato compartir con ustedes. Es una presentación que yo ya he hecho en muchos países y que Gunther me pide siempre cuando son presentaciones en habla hispana, poder desarrollarlas, y eso es lo que quiero hacer para ustedes en este rato. Así que muy contento de poder contribuir en esta presentación y de aceptar la propuesta de Gunther para estar mañana de 2 a 3 de la tarde y espero que ustedes puedan compartir con él y dialogar sobre los proyectos que Economía Azul viene desarrollando desde hace más de 25 años en todo el mundo y que conectan efectivamente con todas las propuestas y las indicaciones de los objetivos de desarrollo sostenible. Voy a compartir la pantalla para entonces mostrar algunas ayudas que les va a permitir a ustedes entender más qué es lo que les estoy contando. Muy bien. Bien, entonces he denominado la charla La economía azul frente a los objetivos de desarrollo sostenible, indicando bien que economía azul es un modelo económico para el desarrollo inspirado en la naturaleza y basado en el bien común. El planteamiento de economía azul se fundamenta en la sabiduría que nos da la naturaleza conectada con lo que son las necesidades del mundo para aportar al bien común. Tengo que decir para comenzar que tenemos que entender que el cambio es un hecho en el mundo de hoy. Esto que ustedes ven en las imágenes son las oficinas de hoy. Antes las oficinas eran otra cosa. Estas son las oficinas de hoy. La pandemia nos ha puesto frente a un reto, a una necesidad de cambiar. Y lo que es muy interesante es que este modelo de oficinas de hoy, la gente quiere quedarse ahí. La gente está contenta con este modelo de oficina. La gente no quiere volver de nuevo a los edificios. Es decir, que entonces los cambios nos están imponiendo cosas que nos están generando
Para algunos muchas dificultades, pero para otros muchas satisfacciones, entendiendo que muchos quieren quedarse y no volver a la oficina. También entonces presento aquí un tema acerca de la calidad de las organizaciones, de los productos, del mercado. Yo trabajé hace 20 años para Nestlé. Y Nestlé es un caso muy interesante de cómo las cosas están cambiando para las empresas, las organizaciones y las industrias. Nestlé tiene, por ejemplo, un producto como el Milo. Es un producto de excelente calidad. Es un producto que nadie ha generado ninguna competencia. Y Nestlé hoy, con ese producto que tiene excelente calidad, hoy ya no se preocupa más por la calidad del producto, sino que va hoy más allá de la calidad del producto y de todo lo que integra el producto. Y su reto hoy en Nestlé es encontrar nuevas soluciones de empaque, porque si el Milo es muy rico, la gente hoy no rechaza por la calidad del producto, sino por el empaque donde viene. Y esto entonces está indicando que el mundo, las industrias tienen que cambiar, la comunidad y la sociedad tienen que cambiar. Entonces, entrando al tema de la economía azul, debo hacer un comentario respecto a cómo es la economía azul y qué tiene que ver la economía azul con la economía circular. Si bien la economía circular es un movimiento muy fuerte que hoy se impone en el mundo, economía azul pretende ir mucho más allá, integrando lo que propone economía circular, pero ir mucho más allá. ¿Y qué significa ir mucho más allá? Que, por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos un proyecto que se llama Las Gaviotas, en el Bichada colombiano, que es el proyecto más grande hoy en el mundo, que puede enseñar todo lo que es un modelo económico que puede dar respuesta a las necesidades de las comunidades en armonía con lo que la naturaleza nos indica y procurando el bien común. Y si vamos a mirar desde la óptica de economía circular el proyecto de las gaviotas, este proyecto en términos de economía circular no necesita nada porque ellos no tienen ningún desperdicio, pero está yendo más allá porque su objetivo no es una empresa que no tenga emisiones, sino una empresa que tenga un impacto importante en la naturaleza, en el medio ambiente, en la economía y especialmente en la calidad de vida de sus comunidades, de sus pobladores. Cuando miro los objetivos de desarrollo sostenible frente a la economía azul, que es lo que quiero trabajar, y yo miro entonces que primero hablamos del fin de la pobreza, que a ser hambre cero, que a salud y bienestar. Bueno, ustedes ya los conocen todos. Yo quiero que a través de esta presentación y de los proyectos que voy a mencionar y que voy a mostrar, ustedes miren si esos 17 objetivos están incorporados ahí, porque lo que quiero no es que me escuchen, sino que piensen y vayan reflexionando acerca de lo que voy planteando frente a estos objetivos de desarrollo sostenible. Para nosotros llegar entonces a lo que son esos retos, nosotros desde Economía Azul decimos que se necesitan mentes innovadoras, porque el cumplir con las exigencias de la ley con respecto a la responsabilidad social, con respecto a la ley del medio ambiente, cumplir con esto no es suficiente para que tengamos entonces la respuesta que los objetivos de desarrollo sostenible y que los planteamientos de economía azul se puedan cumplir. El caso que menciono aquí es algo que más adelante voy a volver a tocar, es el caso de la Isla del Hierro. La Isla del Hierro hoy en día es la primera isla autosostenible del planeta. Queda frente a Marruecos, es una de las islas de las Canarias que pertenece al gobierno español y es hoy una isla de 12.000 habitantes que hoy, siendo la isla más joven, es la primera isla autosostenible en el planeta en términos de alimento, salud, vivienda, empleo, educación y especialmente energía. Y ellos lograron alcanzar allá, no porque la ley les exigía ser ambientalmente sostenible, sino porque hubo mentes innovadoras que fueron capaces de imaginar
un nuevo modelo de economía que hoy, desde hace 17 años, empezaron a implementar y que hoy funciona de manera perfecta, todavía con cosas muy importantes para mejorar y para crecer y desarrollarse. El tema es que con este mismo caso de la Isla de Hierro, yo puedo mostrar cuando las industrias y los emprendedores y las innovaciones se dejan de desarrollar porque no tenemos recursos para emprender o para innovar. Y el caso de la Isla del Hierro es muy interesante porque ustedes en la imagen de la izquierda pueden ver los cinco generadores de energía eólica que la isla ha instalado en la parte alta a 1500 metros de altura. Estos generadores tienen la capacidad para producir la energía que la isla demanda, pero tiene un vacío, y es que entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche, y entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana, hay sobredemanda que los 5 generadores no alcanzan a atender. La respuesta lineal y poco innovadora es, pues, que pongan otros 5. Pero la respuesta innovadora creativa que la Isla del Hierro implementó es que cuando hay sobreoferta de energía, como lo es desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde y desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, con los generadores de energía eólica hay excedentes de generación de energía. Entonces lo que hacen es que desde la base a nivel del mar bombean agua a esta piscina enorme que ustedes ven a mano derecha y llenan la piscina cuando hay sobreoferta de energía, y cuando hay sobredemanda mezclan energía eólica con energía hidráulica. Con esta imaginación y esta creatividad que hicieron ellos, es un proyecto realmente costoso. ¿Cómo lo financiaron? Los costos de generación de energía en la isla antes de este proyecto, esta iniciativa, era de 85 millones de euros al año. Ellos, ¿qué hicieron? Le propusieron al gobierno español, que es quien proveía la energía, le dijeron: suministrenos, denos el costo de 10 años de ese suministro de energía, y nosotros nunca más les vamos a molestar para que tengan que darnos recursos para generación de energía. Con esos fondos de los 10 años anticipados, la isla montó este proyecto. Entonces, no hay recursos. ¿Con qué se financia? Con el mismo recurso. ¿Con qué? Con un modelo económico diferente. Bien. Este ejercicio me parece muy interesante porque cuando hablamos de economía azul, lo que nosotros planteamos es que tenemos que aprender a descubrir dónde están los valores ocultos. Ustedes ven este triángulo, yo no sé si algunos lo han estudiado. Este triángulo, el que está a la izquierda, tiene 4 figuras que lo componen. Y el que está a la derecha tiene 4 figuras que en un orden diferente también lo compone, pero ahora hay un hueco. Entonces, la tarea que les pongo y que quiero que ustedes piensen es: ¿de dónde sale ese hueco? Porque cuando aparece el hueco es porque hay un espacio oculto que hay que descubrir qué es lo que hay allí. Pero como buen profesor no voy a dar la respuesta y lo voy a dejar para que ustedes traten de encontrarlo y de resolverlo. Lo que quiero transmitir con este mensaje es que el liderazgo para la innovación consiste en poder descubrir dónde están los valores ocultos. Nosotros descubrimos valores ocultos, por ejemplo, en este caso, el papel de piedra. No sé si conocen el papel de piedra. El papel de piedra es un material, un papel elaborado con el desecho de la mina de oro. La mina de oro, para producir
gramo de oro necesita triturar a micras muy pequeñas para 1 gramo, 1 tonelada de roca. Con la tonelada de roca que se extrajo para encontrar el gramo de oro, hoy en día es un problema y es un desecho. Hoy, con las tecnologías de economía azul, la tonelada de roca que ya se pulverizó para sacar el oro, la utilizamos para fabricar papel de piedra. Un papel que no necesita agua, que no necesita tumbar árboles, que puede funcionar dentro del agua y que se puede reciclar 100% por siempre. No utiliza cloro. Ahí están los valores ocultos que estamos encontrando para producir nuevas soluciones. Este es otro ejemplo con la planta que tenemos en Francia. Este es el desecho del plástico que está abundante en Bucaramanga. Sabemos que hay porque hemos hecho un trabajo especial para el Carrasco con Gunter Pauli y con todo nuestro equipo. Con este desecho del plástico, sin necesidad de separar, podemos utilizar inclusive los desechos del plástico de los hospitales y los integramos en esta planta que está a la mano derecha, donde se produce a través de un proceso cerrado que no tiene emisiones, se produce sin gas, que se puede utilizar como suministro al gas domiciliario para las familias que hoy tienen que pagar tanto por un gas que aquí se estaría obteniendo a través de una tecnología innovadora, una tecnología nueva basada en economía azul, convertir esto en material para sustituir otro tipo de combustible. Yo no sé si ustedes conocen esta foto que aparece aquí en este slide. Esta foto corresponde a la PETAR de Bucaramanga, donde en la planta de tratamiento de aguas residuales hay un excedente de gas, de biogás, que hoy lo que se está haciendo en estos hornos es quemarlo para no mandarlo al medio ambiente. Los científicos de economía azul nos han enseñado que si combinamos este gas que sale aquí, en vez de quemarlo y botarlo, y lo combinamos con el sin gas que sale de la producción de plásticos, podríamos tener gas suficiente para atender la demanda domiciliaria del municipio de Piedecuesta, obtenida que a partir de los desechos de la ciudad que están en el Carrasco y que hacen daño, y a partir de los desechos de la planta de tratamiento de aguas residuales que está aquí en Bucaramanga. Ustedes ven esta fruta que está aquí a la izquierda. No sé si alguien la conoce, creo que no. Esa se llama la fruta del monje. Esta es una fruta que se produce en el trópico. Es una fruta que hoy en la China es una fruta de muchísimo éxito porque tiene el poder endulzante que no hace daño a los diabéticos. Yo me encontré en agosto de este año en un gran supermercado como el Macro en Colombia, me encontré en Dallas el producto originado de la fruta del monje que hoy de manera creativa los innovadores encontraron la manera no de tener que eliminar la posibilidad de utilizar dulce por aquellos que nos gusta el dulce en el café o el dulce en el chocolate, encontrar la posibilidad de darlo sin necesidad de restringir a ellos esa libertad, utilizando un producto de la naturaleza que endulza sin hacer daño al diabético. Son cosas que los expertos hoy nos están mostrando que pueden funcionar y son proyectos que están hoy en funcionamiento y que están exitosamente teniendo resultados ambientalmente, económicamente y frente al bien común. Ustedes ven aquí una chaqueta fabricada por Patagonia y al lado tiene la fábrica de cover que queda en Bélgica. La pregunta que siempre hago es ¿qué tiene que ver esta chaqueta con la fábrica de cover? Mirando el tema desde el punto de vista de la sostenibilidad de la economía azul.
Es difícil encontrarlo, pero yo les voy a explicar. Resulta que en esta fábrica, que es la primera fábrica ecológica construida por Günther Pauli en 1993 en Bélgica, es una fábrica que produce detergentes biodegradables de mucha aceptación en el mercado. Esta chaqueta tiene relación con la fábrica, no porque los detergentes se utilicen para lavarla para que dure más. La relación que tiene es que con esta chaqueta diseñada especialmente para Patagonia, como suministro de ropa para los trabajadores de la fábrica, con esta chaqueta se eliminó la necesidad de calefacción dentro de la fábrica en épocas de invierno, porque la chaqueta sube la temperatura y no se necesita poner la calefacción, que es un costo altísimo de energía en Europa, y la chaqueta puede entonces permitir a que los trabajadores sin calefacción tengan el mismo rendimiento. Hay otro ejemplo parecido alrededor de esto, y es que en esta fábrica no hay parqueaderos. ¿Por qué no hay parqueaderos? Pues porque los terrenos en Europa son demasiado costosos, y los terrenos son tan costosos que permiten a la fábrica decirle a los trabajadores: no vengan en carro, vénganse en bicicleta, y a cada trabajador que va en bicicleta en vez de carro le dan 75 centavos de dólar diario por llegar en la bicicleta. Entonces hay mucho espacio para la bicicleta y cero espacio para los carros, de tal manera que con el ahorro de no tener que disponer de tierras tan costosas, con ese ahorro se puede pagar a los trabajadores por venir en la bicicleta. Son proyectos de la economía azul que hoy en día funcionan perfectamente. Cuando hablamos de economía azul, entonces estamos hablando de los objetivos del MINEL, de los objetivos de desarrollo sostenible y del tema ambiental. Esta fotografía es para mí muy diciente, y es una fotografía que yo tomé hace 2 meses en el corregimiento del Valle, en el municipio de Bahía Solán. Estos señores son nativos que están preocupados por su agua y recorren las cañadas de su corregimiento sembrando árboles para cuidar el agua dulce. Estos señores fueron visitados por empresas que financian iniciativas y proyectos de desarrollo sostenible en el gobierno nacional, y les propusieron que ellos podían obtener recursos para financiar estos proyectos y hacer crecer sus iniciativas. Pero yo estaba hablando con ellos y me contaron esta historia y me dicen: miren, señor Bernal, nosotros entendemos eso y necesitamos muchos recursos, pero nosotros no sabemos elaborar un plan de negocio y hacer un plan de flujo de caja y hacer una cosa de retorno de inversión, que no sabemos qué es eso, y que nos piden que son necesarios para poder que podamos acudir a esos fondos. El desarrollo sostenible y los objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible, tienen que entender el contexto donde se está pretendiendo proponer e implementar iniciativas, porque si no se entiende el contexto, el ejemplo que les acabo de mostrar es claridad de que de nada sirve tener recursos para mejorar si no están conectados con el contexto donde se piensan implementar. Esta mañana vi en el periódico que hay un grupo de ex miembros de las FARC que están produciendo hongos, unas señoras que están produciendo orellanas y que tienen una iniciativa donde hay 36 personas trabajando. Este caso que muestro aquí también es un resultado muy interesante de cómo, aprendiendo de la naturaleza, podemos convertir lo que hoy llamamos residuos, basura, en alimento, en productos que pueden dar respuesta a muchos de los 17 objetivos. Por ejemplo, este hongo se llama el hongo shiitake. Es el hongo más costoso y el hongo más valioso que hay en el planeta en términos de alimentación. Este paquetico que ven ustedes ahí, que tiene 300 gramos, cuesta $70 en un supermercado en Dallas. Y este producto es un producto que
aquí en las condiciones del trópico tenemos las mejores posibilidades de montar iniciativas productivas, aprovechando los desechos para generar empleo, para generar ingresos, para dar respuesta a las necesidades de alimento, pensando en la forma como funciona la naturaleza. Este señor se llama Juan Darío, y este señor ha mostrado una iniciativa productiva basada en la economía azul, que él no sabe nada de economía azul, pero la montó y funciona, y esto también es en Bahía Solar. Lo que ustedes ven ahí al lado es el tortugario, donde este señor por la noche, va a la playa para esperar a las tortugas gigantes que vienen a depositar sus huevos. Cada tortuga pone entre 150 y 200 huevos, y frente a cada tapita de esa, él ha puesto el producto de cada tortuga. ¿Por qué la recoge? Porque si no la recoge, los perros y los pobladores locales las toman para comérselas y las tortugas no se pueden reproducir. Él ha hecho entonces una iniciativa productiva basada en economía azul, mostrando cómo, protegiendo el medio ambiente, aprendiendo de la naturaleza, puedo encontrar la manera de desarrollar iniciativas que son productivas para el beneficio de toda la comunidad. Juan Darío me cobró por ir a ver el día en la noche, cuando fuimos a ver la recolección de los huevos, 50,000 pesos, y conmigo fuimos otras 20 personas. Y al otro día por la tarde, él me invita a soltar las tortugas, y conmigo fueron 40 personas a soltar las tortugas que ya habían crecido, ya habían nacido, y otra vez cobra 50,000 pesos por ir a participar en esta actividad de la suelta de soltar las tortugas. Iniciativas productivas basadas en economía azul, con tecnologías muy simples que pueden ayudar al medio ambiente y que facilitan entonces emprendimientos para generar empleo, producir alimento, generar ingresos, con base en la forma como funciona la naturaleza, y no solamente no haciendo daño al medio ambiente, no haciendo daño a la naturaleza, sino ayudando a la naturaleza. Los principios de rectores de la economía azul, entonces, los voy a resumir rápidamente en lo siguiente. Primero, estar continuamente inspirado en la naturaleza. La fuerza de la naturaleza es impresionante. Es capaz de levantar el pavimento. La fuerza de la naturaleza hay que entenderla para construir iniciativas productivas que sean sostenibles y que puedan beneficiar a la humanidad. El segundo principio se llama desarrollar una lógica lineal. Nosotros hablamos que tenemos que dejar de pensar en que el café es solamente para producir el tinto, que el café es solamente para producir una taza de café. Hoy en día estamos utilizando en un proyecto en Francia la pulpa del café, es decir, la capa roja que ustedes ven aquí en el grano, no el grano que se utiliza para producir el tinto, sino la capa roja, la pulpa, para producir chocolates que son barras de chocolate con café. Imagínense que la fruta roja la parte roja de la fruta tiene el mayor poder en antioxidantes que cualquier otra biomasa que existe en el planeta. Iniciativas productivas cambiando la lógica lineal. Optimizar el sistema de beneficio para todos. Necesitamos entonces en economía azul, lo que estamos proponiendo es que no solamente se enriquece Starbucks con el café, sino que el beneficio tiene que ser integral para todas las comunidades. Los beneficios de las iniciativas, utilizando todos los proyectos, utilizando todas las posibilidades, deben traer un beneficio no solamente para uno, sino para todos los que hacen parte de la cadena de producción. Hablando de los principios rectores, tenemos que hablar también de construir una mayor capacidad de recuperación a través de la biodiversidad. Ustedes mañana pueden hablar mucho con Gunther y preguntarle mucho sobre el tema que hoy más le apasiona, inclusive a propósito del COP21, dijo a través de una entrevista que le hicieron que el problema del planeta más grande hoy no es el calentamiento global, sino los microplásticos que están en el mar. Mañana pueden preguntarle porque está encantado con este tema y vale la pena que le pregunten porque el mar
él ha estudiado el tema y el mar hoy es una sopa de microplásticos que estamos consumiendo sin darnos cuenta. Y este es un proyecto, una iniciativa en Marruecos de economía azul, a través de la cual esta alga que ustedes ven aquí construyendo cortinas muy grandes secuestra el microplástico, el alga secuestra el microplástico, se captura y con el alga limpiamos el mar de los microplásticos y con el alga producimos biocombustibles. Mañana pueden preguntarle lo que quieran porque es el tema que más le encanta hoy a Gunther. Acaba de escribir un libro que se llama Soluciones Plásticas. Mirar la física primero. Aquí está entonces la explicación que estaba dando. ¿Cuál es el principio por el cual la isla del Hierro ha logrado producir su energía? Aplicando la física, combinando energía hidráulica con energía eólica. ¿A qué costo? A cero costo. Li-Fi. Aquí tengo este libro que publicamos hace 6 meses con la WIS. Li-Fi, Internet por luz. Este señor que se llama Swat Topsu encontró en su familia un problema porque su señora esposa quedó embarazada y ella cuando supo que estaba embarazada le dijo a Swat, él es un físico doctor francés, asesor del gobierno francés, cuando ella le dijo, estoy embarazada y usted usa mucho internet aquí en la casa, usted va a tener que irse porque yo no voy a aceptar que su necesidad de internet afecta al bebé que tengo en mi barriguita. Y Swat se puso a investigar y él ha inventado y ha creado lo que es el internet por luz, Li-Fi. Si ustedes quieren tener el libro y conocer más de Li-Fi, a los 100 primeros que me manden el correo, yo les mando, ustedes pagan el costo, pero les mando gratis el libro de Li-Fi. Le digo a Servientrega que se lo mande y ustedes pagan el envío allá. Bien, sigo adelante. Ir más allá de lo orgánico y lo biodegradable. Renovable es el nuevo objetivo. Esta es otra vez la fábrica de cobre. Cuando nosotros miramos el tema de la producción de aceite de palma para la producción de los detergentes, nos damos cuenta con esta foto que ustedes tienen a la derecha, cómo es posible decir que un cultivo de palma es sostenible cuando para tener el aceite de palma tengo que tumbar el bosque que está al lado. Tenemos que ir más allá de lo orgánico y lo biodegradable porque lo orgánico y lo biodegradable hoy es muy costoso y dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, lo orgánico y lo biodegradable no es suficiente. Fortalecer las comunidades es para nosotros una condición supremamente importante. Este tema, por ejemplo, del aguacate, que especialmente en Chile y en México se han convertido en una industria muy importante y en Colombia sigue creciendo y creciendo, es un negocio muy interesante, pero el problema es que ustedes pueden averiguar qué están sintiendo y qué están diciendo las personas que alrededor de los cultivos de aguacate hoy viven en Chile. Ellos dicen, no queremos cambiar agua por aguacate. El cultivo extensivo, demasiado extensivo del aguacate está generando problemas muy grandes de disponibilidad de agua en las comunidades que lo rodean. Los principios rectores de economía azul entonces dicen que tenemos que enfocarnos primero en satisfacer las necesidades básicas de agua, de salud, de alimento, de empleo, de vivienda, de biodiversidad, de calidad de vida y de educación. Esta foto que tengo aquí es del Cerrejón y a nosotros nos invitaron hace mucho tiempo a conocer la mina de Cerrejón y nosotros encontramos que con este proyecto tan interesante de producción de energía para el mundo, como dice, frente al barco que carga el carbón, nosotros al otro lado, y miramos al otro lado donde está el buque llevándose el carbón, que la comunidad tiene problemas de agua.
y tiene problemas de salud, y tiene problemas de alimento, y tiene problemas de empleo, y tiene problemas de vivienda, y tiene problemas de biodiversidad, y tiene problemas de calidad de vida y de educación. Economía Azul dice, esto no puede ser. Y no solamente dice, esto no puede ser, sino que dice, hay posibilidades y alternativas de hacerlo de otra manera. Nosotros miramos, por ejemplo, esto que ustedes ven aquí, lo podemos mirar así como nosotros miramos el relleno del Carrasco. Nosotros hicimos, por invitación del doctor Víctor Castillo, presidente de la Junta Directiva del Acueducto de Bucaramanga y presidente de la Fundación Cardiovascular, una persona con quien hemos tenido mucha interacción y mucho contacto, hicimos un estudio del Carrasco a partir del cual nosotros generamos 9 industrias diferentes que hoy no existen en Bucaramanga, utilizando todo lo que hay en el Carrasco, porque nosotros no miramos el Carrasco como un problema, sino como una oportunidad de generar iniciativas y proyectos conectados con los objetivos de desarrollo del milenio. El tema es que sabemos cómo, que la tecnología existe, que la naturaleza nos da, pero se necesita el liderazgo y el cambio de mentalidad para poder implementar estas iniciativas, como es lo que estamos proponiendo en este evento y en todos los eventos. Y ustedes pueden mañana preguntarle a Gunther, ¿usted qué opina del Carrasco? ¿Y usted qué opina de Santurbán? Y Gunther tiene una visión muy positiva, porque si ustedes quieren que les diga, hoy en día la región de Colombia que Gunther más conoce es Santander, porque él va recorrido, porque ha estado ahí, porque ha estudiado con nuestro equipo toda la problemática y las posibilidades. Y por eso vamos a iniciar una estrategia muy sólida de formación y de capacitación de gentes para diseñar proyectos innovadores para los 78 municipios de Santander con la visión de la economía azul. Aquí tienen ustedes a el rey de Bután con la reina. ¿Y por qué lo traigo? Porque Bután es el país de la felicidad. Porque Bután es el país, yo he visitado 3 veces por 15 días cada vez y yo me he enamorado de Bután y Bután ha cambiado mi visión. Y por eso puedo hablar con tanta seguridad de que estos planteamientos de economía azul tienen sentido, porque en Bután lo he visto en la realidad. Bután es el país de la felicidad que ha propuesto alrededor del mundo cambiar el Producto Interno Bruto como reto para proponer la felicidad nacional bruta como reto. Ellos no les interesa el PIB, les interesa el GNH, que es el Gross National Happiness. Es más importante el ministro de la felicidad que el ministro de Hacienda en Bután. Y Bután está trabajando con una estrategia muy sólida, basada en qué? Uno, respetar la naturaleza. ¿Qué significa respetar la naturaleza? No aceptan la minería, no aceptan por ninguna razón la minería. No aceptan pesticidas, ni fungicidas, ni fertilizantes. No aceptan para nada. No aceptan el plástico para nada. Ellos hoy en día, ¿de qué viven? Viven de vender energía a la India y de vender agua a la India. Son sus fuentes más importantes de ingresos. Y entonces, ¿cómo generan energía para vender a la India si cuidan su planeta? No aceptan ni hidroituangos ni hidrosogamosos. Ellos son generadores muy fuertes de energía a través de micro represas. Y ellos hoy luchan no por ser el país económicamente más importante, sino por seguir construyendo a través de respetar su cultura y a través de trabajar en función de beneficiar la comunidad, trabajan por la felicidad de todas las personas. Yo podría hablar todo el día sobre Bután porque me ha encantado, me ha fascinado ver cómo una comunidad es capaz de, a partir de todos sus recursos, construir un modelo que sea
el motor de la felicidad y el desarrollo de todas las personas, pensando siempre en el bien común. Voy entonces a mostrarles ahora una de las formas como nosotros consideramos que hay que hacer para poder transformar este modelo de pensamiento y poder entender una manera diferente de construir un modelo que sea en función del bien común, basado en las tecnologías de la naturaleza, aprovechando los recursos locales para satisfacer las necesidades locales, pensando en la ética y en el bien común. Y esta es una fábula que enseñamos a los niños, y la fábula se denomina ¿por qué no puedo robar menos? Resulta que hay un niño que se llama Juan y que un día va a la iglesia a confesarse. Y Juan entonces llega donde el sacerdote perdón, me he pasado una. Entonces va donde el sacerdote y le dice que él quiere confesarse. Y entonces el sacerdote le dice, bueno, es tiempo que me digas tus pecados. Y Juan le dice, padre, es que he estado robando y quiero prometer que voy a robar menos. Yo quiero ser un niño bueno. El sacerdote entonces le dice, solamente serás bueno cuando te portes bien siempre. Pero dice Juan, padre, yo he estado robando tanto tiempo y todos los días. Es difícil para mí parar totalmente. Y el sacerdote le dice, mira, es que si robas un poco, sigues siendo un niño malo, dice el padre consternado. Pero si dejo de robar en la semana y solamente robo los fines de semana, entonces seré bueno la mitad del tiempo, dice Juan. El sacerdote le dice, mira, si continúas robando, te irás a la cárcel y te irás al infierno. Entonces el sacerdote le dice, el niño le dice al sacerdote, eso quiere decir que mi padre debe ir a la cárcel y también ir al infierno, dice Juan sorprendido. ¿Tu padre? Dice el sacerdote, con voz muy profunda. Conozco bien a tu padre y él no es un ladrón. No exactamente, dice Juan. Tu padre es un hombre bueno, continúa el sacerdote. Él es un hombre de negocios, tiene una empresa que genera trabajo, ayudó a pagar el hospital del pueblo y además paga muy buenos sueldos. Solo el año pasado tu padre, le dice el sacerdote, recibió el premio del medio ambiente porque logró reducir sus desechos tóxicos de la empresa en un 50%. Tu padre lo que es un gran hombre. Después de pensar un poco, Juan dice, no entiendo su lógica, padre. Usted dice que yo sigo siendo malo si robo la mitad del tiempo y que mi padre es un gran hombre, aunque sigue contaminando la mitad del tiempo. Él sigue contaminando o no. Esto estamos enseñando a los niños. A pensar que en términos de la ética, en términos del bien común, en términos de el respeto por el medio ambiente, el tema no es más o menos. El tema es o no es. Pero el asunto no es solamente decir más o menos es o no es. El asunto es descubrir y entender que en la naturaleza no hay desechos, que en la naturaleza no hay atropello a la ética, que en la naturaleza el bien común es la prioridad. ¿Por qué nosotros no podemos actuar como hace la naturaleza, entender la naturaleza y poder entonces desarrollar iniciativas que puedan ofrecer a las personas más ingresos, más alimento, más salud, más vivienda,
cero contaminación y bien común. Esas son las propuestas que Günter Pauli ha construido a través de sus libros de Economía Azul que acabamos de publicar. Me lo entregaron ayer. Economía Azul 3.0, publicado con la universidad y a propósito de este evento. De manera que eso es lo que tengo para contarles. Ya les dije, si quieren el libro del IFI, me escriben y se los mando y ustedes pagan el envío. Si quieren este, sí tienen que comprarlo. Y les espero que mañana, ya con esta primera aproximación que yo he hecho, ustedes tengan muchas preguntas para que le hagan a Günter Pauli sobre el Carrasco, sobre Santurbán, sobre los microplásticos, sobre la generación de energía. ¿Por qué Bucaramanga no puede generar energía como lo hace el Hierro, si Bucaramanga también tiene alturas y posibilidades de hacer iniciativas? Que lo que propone Economía Azul no es copiar de un lado a otro, es entender las necesidades locales con los recursos locales para satisfacer las necesidades de la comunidad y pensando en el bien común. Pues muchas gracias y espero que mañana yo voy a estar también al tiempo con Günter y espero que ustedes mañana no se pierdan la oportunidad de escuchar a Günter y de tener muchas preguntas porque le gusta mucho que le pregunten. Muy amables y estoy aquí dispuesto si tienen preguntas para hacerme, pues con mucho gusto. Excelente presentación, profesor Carlos. Mil gracias, la verdad, muy amena, muy atrayente, lo pone uno a pensar bastante. Le agradezco esa excelente presentación. Con mucho gusto. Si tienen Bueno, preguntas, pues me dicen. sí, señor. Entonces, vamos a hacerle una pregunta inicial, mientras que los participantes pues también participan. Desde su opinión, ¿cuáles serían esos impactos que se generan al no trabajar los objetivos del desarrollo sostenible? O sea, y pensando digamos así, aquí en la situación misma de las instituciones de educación superior. Mira, yo tengo una relación directa, muy directa y muy frecuente con la mayoría de las universidades en Bogotá, en Bucaramanga. Yo estoy trabajando con la UDES, estoy trabajando con la UIS, estoy trabajando con la Bolivariana. En Bogotá trabajando con la Manuela Beltrán, también en Bucaramanga. Estoy trabajando con la EAN, estoy trabajando con el Politécnico Gran Colombiano. Y fuera de Colombia tenemos iniciativas en universidades en más de 80 países. Y desde la universidad es donde hay que hacer la tarea más importante. ¿Por qué ahí es donde hay que hacer la tarea más importante? Porque en las universidades estamos formando los jóvenes que terminan la universidad y que están encontrando, lo estamos diciendo ya hace rato, que terminan la universidad y no encuentran oportunidades de empleo y no encuentran oportunidades de hacer, de ocuparse, de aplicar lo que saben. Y por eso entonces consideramos que la universidad tiene una tarea muy grande y es formar a los jóvenes futuros empresarios con una visión diferente. Pero nosotros desde Economía Azul entendemos que hoy vemos muchos emprendimientos en función de tecnologías, de desarrollo de nuevas apps, de desarrollo software, de todo eso. Pero nosotros que desde Economía Azul y el equipo y la red de científicos que conoce bien Colombia, porque aquí hemos hecho ya varios eventos con los científicos, entendemos que el futuro de Colombia es entender el contexto para desarrollar nuevas iniciativas que permitan entonces mejorar las condiciones de productividad y de generación de beneficios para todos. Como lo dice Paolo Lugari, tenemos que seguir dando muy buen texto, pero tenemos que dar a los estudiantes
más contexto. Hay que conocer el país, hay que conocer las posibilidades y los recursos para construir iniciativas para poder entonces responder a las necesidades de las comunidades locales. Es ahí donde nosotros estamos trabajando muy, muy fuerte. Muchas gracias, profesor Carlos. Hay una pregunta del público, de Diana Carolina. Nos indica, ¿qué opina usted de la obsolescencia programada en los productos tecnológicos? Mira, Gunther Pauli escribió sobre este tema el primer libro que se llama El Breakthrough, todavía lo tengo, en español lo pusimos Avances. Y ahí uno de los capítulos trata sobre la obsolescencia programada. La obsolescencia programada es un absurdo, es una falta de ética, es una falta de compromiso con el desarrollo económico y el bien común. Yo tengo en mi casa, aquí, desde donde le estoy hablando, la lavadora que compré hace 35 años y funciona de maravilla. Porque cuando Centrales, yo trabajaba para Philips, producía lavadoras, la tuvieron que sacar al mercado y la razón por la cual la lavadora que yo tengo la sacaron del mercado fue porque los trabajadores y el diseñador del producto dijo a Centrales, ¿por qué la vamos a sacar de esa lavadora si todo mundo la quiere porque esa lavadora no se acaba? Y le dijeron, por eso hay que sacarla. Ese es un pecado, la obsolescencia programada. Yo trabajé también para Philips y saben que las bombillas se acaban porque están programadas para que se acaben, porque dicen que para poder que el negocio sea rentable hay que generar que haya una dinámica y por eso hay que hacer que el producto se acabe. La obsolescencia programada es un pecado para la naturaleza y es un pecado para el desarrollo económico, social, sostenible. Perfecto. Otra pregunta de Eder. Profesor, ¿es suficiente abordar las situaciones complejas desde las tres dimensiones de la sostenibilidad ambiental, social y económica como síntesis de sus principios de la economía azul? Mira, cuando hablamos de la responsabilidad del punto social, ambiental y económico, estamos hablando de que hemos hecho una descomposición de lo que debería ser una sola cosa. Usted debe hacer negocios que no solamente que no hagan daño, sino que beneficien a todos. Y el caso de las gaviotas, ustedes pueden entrar a internet y buscan Centro Experimental Las Gaviotas, está en el Bichada en Colombia. Y las gaviotas es 11.000 hectáreas hoy, es la tierra que más vale en el Bichada, porque hace 35 años iniciaron un proyecto donde producen colofonia, donde producen agua, donde generan alimento, donde producen energía. Y ese proyecto no piensa ni en lo económico, ni en lo social, en lo económico, ni en lo social, ni en lo ambiental. Es un proyecto integral que no separa, sino que cada cosa que hace cumple con todo. Mire, usted va a Bután y allá no le hablan de responsabilidad social, porque es que de responsabilidad social es lo que las empresas tienen que hacer para el que peca y reza empaca. La responsabilidad social es rezar cuando ha pecado. En Bután no tienen que hacer responsabilidad social porque ellos no permiten nada que pueda hacer daño a nadie, ni a las personas, ni al ser humano, ni al medio ambiente, ni a ninguna especie. Así lo respondo. Muchas gracias. Hay una pregunta de Diana Carolina Torres. Ella indica cómo se formaría a alguien que quiere llevar a cabo un proyecto de sostenibilidad. ¿Cómo formar las personas para que empiecen a trabajar todo este tema de sostenibilidad? Mira,
lo más importante, y yo he sido profesor universitario yo estoy pensionado como profesor universitario. Lo más importante que tiene que hacer la universidad y el profesor es inspirar a los alumnos. Este libro que Gunther escribe y que hoy está en más de 40 idiomas y que es la edición 3.0, lo único que hace este libro es inspirar a los estudiantes con 100 proyectos como estos que les he mostrado, de cómo funcionan, inspirarlos para pensar de manera diferente y lo demás viene y lo demás llega. Cuando usted tiene la inspiración, no lo ataja nadie. Y el profesor, lo que más importante tiene que hacer es inspirar a los alumnos. Lo que pasa es que la universidad se ha equivocado en transmitir conocimiento y quedarse sin inspirar. La tarea más importante es la inspiración. Ahí es donde encontramos el sentido. Profesor Carlos, ¿algún ejemplo relacionado con el tema del transporte? Siendo, sobre todo aquí en Colombia, pues que hay tanta congestión, polución, ruido, accidentes. ¿Algún ejemplo a nivel mundial que ustedes hayan trabajado relacionado con el tema del transporte? Mira, nosotros volvemos al tema del fundamento de la economía azul. Acuérdese que lo he dicho, satisfacer las necesidades locales a través de identificar oportunidades utilizando los recursos locales. ¿Qué sentido tiene? El ejemplo de la respuesta es esta. ¿Qué sentido tiene que a mi pueblo, donde yo nací, que es Samaná, que queda a 6 horas de Manizales o de Bogotá, lleven la leche en un camión hasta Samaná? Lleven la leche de un camión o los huevos en un camión hasta Samaná, gastando transporte, generando emisiones, cuando el pueblo puede producir leche y huevos y panela y tantas cosas que pueden satisfacer las necesidades locales. Cuando estaba en el Valle, en Bahía Solano, estuve conversando con toda la comunidad, porque me encanta conversar con la gente, y yo fui de paseo, pero resulté conversando con la gente. ¿Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hace Bután y qué es lo que hacen los países que crecen? ¿Cómo satisfacer sus necesidades locales con los recursos locales? Cuando tú logras eso, el transporte se reduce. El transporte se reduce. Si yo quiero ir a Cimitarra o quiero ir a Barichara o a San Gil, tengo que buscar, y esa es la propuesta que estoy haciendo con el director de la CAS, cómo hacer que los municipios de Santander puedan satisfacer las necesidades locales con los recursos locales. Si es un producto que se tiene que ir afuera, ¿quién va a pagar? Va a pagar el otro que tiene que comprar y que decidió buscar la satisfacción de sus necesidades con los recursos de otros. Ahí encontramos la esencia, y la economía azul plantea eso. Si tú encuentras la manera de satisfacer las necesidades locales con los recursos locales, las necesidades de transporte bajan tremendamente. Perfecto. Profesor, ¿algún correo como para que los participantes que le quieran hacer otras preguntas? Aquí creo que lo tengo ahí está. Ahí está. Y los que me escriban ahí y me digan, mándeme el libro que yo lo pago, los costos de envío, se lo mando. Mándame la dirección y yo se lo doy a Servientrega que se lo mande. El libro de Lifetime. Bueno, entonces aquí está el correo de el profesor Carlos. Profesor Carlos, pues muchas gracias por esta excelente presentación, por todas estas iniciativas que ustedes tienen. Muy bien, porque están aquí en Santander también, han participado. Entonces, pues no nos queda más sino agradecerle, y pues mañana entonces escucharemos al doctor Gunti. Muy amable. Bueno, no se pierdan mañana. Gunther está muy programado para mañana a las 8 de la noche en Europa, donde está, 2 de la tarde de aquí de Colombia, compartir de 8 a 9 de allá, de 2 a 3 de la tarde aquí,
y preparen bien todas las preguntas que quieran hacerle porque conoce muy bien la problemática de Santander y tiene respuestas muy claras para todas las inquietudes que ustedes tengan. Un placer y muy contento de haberlo hecho y estoy a la disposición de todos ustedes con mucho gusto. Muchas gracias, profesor Carlos. Muy buen día. Hasta luego, que estén muy bien. Bueno, con la finalización de la ponencia del profesor Carlos, entonces damos por terminado esta sesión magistral. Muchas gracias a todos por participar. Que tengan un excelente día. Claudia. Por favor, acercarse a la zona de los póster. ¿Te gustó?